Hello students, how are you doing today? You're doing great. Outstanding. Hola, ¿cómo están todos? ¿Les va muy bien? Excelente. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se señala en inglés? En español decimos el gato, la mesa, los sillones, las casas. Pero en inglés, ¿cómo señalamos? Ese, el, la, los, uno, ¿no? Una cosa, unas cosas, una silla, una mesa, un sillón. Ok, esas palabras, antes del artículo, antes del objeto, se le llama el artículo. Pero resulta que en español decimos un, uno, una, unos, unas. El, la, las, los. Son muchos. Y en inglés solo hay dos artículos. Dos. Y esos dos artículos tienen dos pronunciaciones cada uno. Bueno, de eso va a ser hoy la clase de inglés. Pero antes, si esta es tu primera vez en esta clase y no te has suscrito, suscríbete y acciona la campanita. Te suscribes, acciona la campanita. Si después de ver este video te gusta, dale un like y comparte. ¿Ok? Entonces, y recuerda que cada vez que entres al YouTube, por favor, entra con un video mío. Y de esa forma vas a ayudar mucho a este canal. Que uno de mis videos sea el primer video que ves en YouTube. Ok, excelente. Ok, entonces la lección de hoy es de the article, el artículo en inglés. ¿No? Entonces en inglés el artículo es a o the. Fíjense bien, repitan conmigo, a o the. Pero el artículo tiene dos pronunciaciones. A, también se pronuncia a. Entonces es a o a. En diferentes partes, en diferentes circunstancias, en vez de escuchar a, puedes escuchar a. Por ejemplo, a house. A house. Es lo mismo. A house, a house. A pen, a pen. Es absolutamente lo mismo. Igual the. The es the house, the pen. Ok, the house, the pen. Pero también puedes decir the house, the pen. The house, the pen. ¿Te fijaste? The, a. Y es correcto todo. Las dos pronunciaciones son válidas. Claro, hay una que se usa en ciertas circunstancias. ¿Ok? En inglés, esos son los dos artículos que se usan nada más. Mientras en español es un, uno, una, unos, unas, el, la, los, son varios. ¿Ok? Y ahorita los vamos a ver. Ok. En inglés, cuando una palabra inicia con el sonido de una vocal, entonces le agregamos la N después de la A. Entonces, por ejemplo, elephant, que es el ejemplo que más se da, entonces no podemos decir a elephant, a insect. Entonces le agregamos como inicia con el sonido de una vocal, y para no decir a, a, i, okay, le agregamos la N. An elephant. An insect. Pero como todo en inglés, siempre hay una excepción. Y la excepción es el sonido de U con la U. Como ejemplo, university. University. Decimos a university. ¿Por qué? Inicia con una vocal, pero ese sonido particular de la U, es
es el de una consonante y no de... Es más similar, es más parecido a una consonante y no a una vocal. Entonces se dice a university. Entonces con you siempre es a. Ok. Continuemos. Dice, ¿cuándo usar a o e? ¿Y cuándo usar the o the? ¿No? Recuerden que hay dos pronunciaciones para esto. Y es muy probable que tú lo hayas escuchado, pero que no sabías. A lo mejor no sabías que era lo mismo. ¿Okay? Vamos a repasar los artículos que usamos en español. Un, una, unos, unas, el, la, los, las, lo. Son varios, ¿verdad? Que usamos en español. ¿Por qué? En español es mucho más específico. El español es más complicado, es más complejo el idioma en español. Entonces tú ya sabes hablar un idioma muy complejo. Entonces lo único que debes hacer para hablar inglés es simplificar el español. Regresar a cuando tenías unos 6 años, 7 años, a lo mejor 5 años. Y con la lógica que usabas cuando tenías 5 años es cómo vas a hablar en inglés. En inglés solo hay 2 artículos. ¿Ok? 2. Ok, en español se dividen es 2 grupos, no, en 2 grupos. En 2 grupos definidos y indefinidos. Y aquí le voy a poner ¿verdad? E indefinidos. En español se dividen en 2 grupos, definidos e indefinidos. ¿Qué es eso de definido e indefinido? Entonces, cuando hablamos de cosas en general, se dice que son indefinidos. Y cuando hablamos de algo en particular, es definidos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son, para que tengas una idea? En español, una, unos, unas es lo indefinido y el, la, los, la, lo es definido. Pero si todavía no te queda claro, te voy a dar un ejemplo. Voy a tomar la ciudad de Phoenix como ejemplo. Ok. Si yo te digo, no compres en una agencia de la Ford. Entonces, ¿de cuál agencia te estoy hablando? De la Ford. Pero si vivo en Phoenix, si tomamos a Phoenix como contexto, ok, hay varias agencias de la Ford en la zona metropolitana de Phoenix. Entonces, ¿de cuál estoy hablando? Pues estoy hablando en general, me refiero a todas, en general. Okay. Pero ahora si yo te dijera, no compres de la agencia de la Ford que está en North Phoenix, o de la agencia Ford que está en Glendale. Okay. Entonces fíjate bien, ahora te dijera, don't buy from the Ford agency, aquí uso the Ford agency in Glendale. Okay. A diferencia de don't buy in a Ford agency. Entonces cuando digo a o a es en general. Cuando digo the o the te tengo que especificar cuál es. Okay. Vamos a poner aquí, te voy a poner aquí el ejemplo. Y usé un negativo, voy a usar mejor un positivo, ¿no? Buy a car, from, ¿y qué artículo voy a usar? A Ford agency. A Ford, y ya estoy pensando en español, ¿se fijan? Aquí se dicen agencias, allá se dicen dealerships. From a Ford dealership. Okay. Buy a car from a Ford dealership. Ahora, si quiero ser más específico, o sea, más definido,
Ok, ahora te digo, buy a car from, ahora en vez de usar voy a usar the, from the Ford dealership, y a menos que sepas de cuál se está hablando, pues especificamos cuál, ¿no? In Glendale. Y no sé si hay una ahí, pero nomás lo pongo como ejemplo. Entonces, ¿ven cuál es la diferencia de usar un definido y un indefinido? Buy a car from a Ford dealership. O sea, cualquiera dealership de la Ford. Buy a car from the Ford dealership in Glendale. Entonces, cuando estoy encerrando y apuntando a algo específico, uso the. Ok, bueno. Qué bueno que ya les quedó eso claro. ¿Sí entendieron? Excelente. Así me gusta. ¿Ok? Entonces, definidos o determinados en español es el, la, los, las y lo. ¿Ok? Indefinidos o indeterminados es un, una, unos y unas. ¿Ok? Definidos es cuando señalas o hablas de uno o algo en particular de un grupo. La agencia Ford de Phoenix. ¿Ok? Indefinido es cuando señalas algo en general. Compra tu auto en una agencia Ford de Phoenix. Entonces aquí una es lo indefinido y acá la es lo definido. ¿Ok? El artículo definido en inglés es the. Tiene dos pronunciaciones. Esto, grábense. ¿Quieres sonar más anglo? Pues usa la otra pronunciación. Usa the. ¿Ok? Y te vas a sonar un poco más anglo. ¿Ok? Impresiona a tus amigos. Ok, the. Ok, the tiene dos pronunciaciones. The y the. The book, el libro. The table, la mesa. Ok. Plurales. The books, los libros. The tables, las mesas. ¿Ok? Ahora, en inglés, el plural se transfiere al objeto, a las cosas. ¿Ok? Y el artículo no lo conviertes en plural. Entonces, the siempre es the. Y lo que cambia son las cosas. A las cosas las conviertes en plural. ¿Ok? El artículo no se convierte en plural. Observa que el plural the no cambia. Solo los objetos son plurales. Cuando se habla en general absoluto, no se usa el artículo en plural. ¿Ok? Por ejemplo, cars are for transportation. Los autos son para transportación. Entonces estamos hablando en general, en absoluto, no es necesario usar el artículo. ¿Ok? Nomás decimos las cosas en plural. Cars are for transportation. Entonces tú tienes que interpretar que son los autos. Los autos son para transportación. Schools are for learning. Es el otro ejemplo. Las escuelas son para aprender. ¿No? Ahora, si tú eres una persona que no ha aprendido inglés y vives en Estados Unidos, te vas a dar cuenta que los que aprendieron a hablar en español en Estados Unidos ya hablan el Spanglish y ya empiezan a usar y usan algunas reglas de gramática del inglés, las transfieren en español. Por ejemplo, puedes escuchar a alguien que aprendió a hablar español en Estados Unidos, es decir, escuelas son para aprender. Y omiten el artículo porque hacen lo mismo en inglés. ¿Ok? Muy bien. Pero, entonces, en inglés se omite el artículo cuando hablas en absoluto, en general absoluto. Ok. Excelente. Neutro. ¿Qué es lo neutro? Neutro es cuando es una cosa que no es masculino ni es femenino, ¿no? O más bien
usamos lo, por ejemplo, lo bueno, lo alto. No decimos, podemos decir el bueno, no, pero lo bueno aquí se refiere como a una idea, ¿no? Lo bueno de esto, ¿no? Eso es neutro. Lo bueno, lo alto. En inglés para el neutro es the o the good thing, the height, lo alto. ¿Ok? Entonces, donde usas lo, vas a usar the o the. El artículo indefinido en inglés es a, que también se pronuncia e, ¿no? Tiene dos pronunciaciones, a y e. Tiene dos pronunciaciones, a y e. ¿Ok? A book, un libro. ¿Ok? A table, una mesa. Se puede decir a book, a table, o a book, o a table. ¿Quiere sonar un poco más anglo? A book, ¿no? Porque normalmente los hispanos decimos a table. Cuando el sustantivo o cosa inicia con el sonido de las vocales, se usa an, excepto el sonido de you como en university, ya te lo había mencionado anteriormente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí está la palabra island, obstacle, urologist, upset. Entonces, fíjate, como empieza con la I, an island, le ponemos la N después de la A, an obstacle, empieza con O, obstacle, un obstáculo. Aquí me contrapié. An obstacle, un obstáculo. Ok. Entonces yo creo que quise poner an idea. An idea. Pero como ya había iniciado una con I, es una idea. An idea. Pero noten aquí urologist. Urologist empieza con U y ahí no le ponemos la N. Entonces es a urologist. Okay. An upset stomach. Les puse otro ejemplo de la U para especificarles que nada más es con ese sonido de la U. Ok. El plural indefinido, unos, unas, es igual a algunos o algunas. Entonces, en el indefinido, ¿no? Que es con el a, entonces decimos a book, a table. ¿Ok? Podemos decir, fíjense bien, podemos decir the book, the tables. A book, a table. Pero cuando es indefinido en plural, eso es igual a algunos o algunas. Entonces en inglés no decimos a books, a tables. Cambias, cuando es plural, el indefinido, el a, lo cambias a some. Some books, y some ya no viene siendo artículo, ¿no? Some books, some tables. Lo cambias por la palabra algo o algunos. Algunas o algunos. Some books, some tables. ¿No? Te lo voy a escribir aquí abajo, el ejemplo para que lo entiendas bien. Vamos a ver con the. The en singular. Singular. Singular con the. ¿Ok? Singular con the. Podemos decir a book. ¿Ok? A table. A table. A book, a table, singular. ¿No? Y con... Ay, fíjate bien. Ya me contrapié aquí. Es the book, the table. Qué bueno que me corrigieron, ¿eh? Qué bueno que captaron el error ese. The table. The book, the table. ¿No? Pero con a, pues también lo puedes ahora con singular con a. Ok. Es a book, a table.
a table. A book, a table. Singular con a. Entonces, con el singular podemos usar the y a, ¿no? Con el singular. Vamos a bajar. Ok. Con el singular usamos the book, the table, y con a, the book, the table. Pero vamos a ver el plural. Ahora, el plural. El plural es the books y le agregamos la S solamente, ¿no? The books. The books. Nada más la S. The books. The tables. The books, the tables. La S. Pero ¿qué pasa con el indefinido? Ya no podemos usar a. ¿Ok? No podemos decir a books. ¿Ok? No podemos decir a books. Tenemos que decir some books. Some books. Some tables. Entonces el artículo para lo indefinido no se utiliza en plural. Dices algunos o algunas. Some books, some tables. Ya te habían enseñado esto. ¿Qué otro maestro te ha enseñado eso? ¿Ah? Maybe nobody has. A lo mejor nadie te había enseñado eso antes. ¿Ok? Some books, some tables. Excellent. Let's continue. El artículo a en inglés no se usa para plurales. Usa some para expresar unos o unas. Excelente. Cuando se habla en general absoluto no se usa el artículo en plural. Cars are for transportation. Ok, es igual. Cuando se habla en general absoluto no utilizas el artículo. Ok, pronunciación de a y the. Se puede utilizar ambas pronunciaciones de a. De a o the y the. Okay. Por lo general se usa a y the para enfatizar. Ahora, cuando tú quieres ser muy específico, cuando quieres enfatizar algo bien, cambias la pronunciación. Por ejemplo, dices a book, a book. What do you want? I want a book, como diciendo, quiero un libro, ¿no? Entonces cambias de a para enfatizar, ¿no? What do you want? I want the book. Cambias la pronunciación de the a the, ¿ok? Very well. Ok, entonces, cuando vas a enfatizar, this is the price. Vamos a poner qué quiere decir. El premio. This is the price. Como diciendo, esto es el premio. No hay otro más. Esto es lo máximo. Es the. Usas the. Cambias la pronunciación de the a the, ¿no? Entonces, cuando enfatizas a, lo enfatizas con e. Y the lo enfatizas con the. Puedes usarlo todo el tiempo, el a book, ¿no? The house. Pero si quieres, pero lo normal es a y the. Excelente, excelente. Ok, aquí te pongo unos ejercicios. Yo creo que ya me pasé de la cuenta con el tiempo. Ok, dice, pon el artículo correcto en los siguientes enunciados. Y aquí te dejo unos ejercicios, unos cuantos ejercicios, ok, pero lo que voy a hacer es que esta lección por escrito, te voy a pasar el link abajo en el video, ok, te voy a poner el link para que bajes la lección. Esto que acabas de ver aquí, lo vas a ver escrito, lo bajas, lo puedes imprimir, lo puedes leer. ¿Te gustó el video? Dale like, no te has suscrito, suscríbete, acciona la campanita. Excelente. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Nos vemos en la próxima.